tenemos para cables colocados al aire, la primera parte, y la parte que no puse acá, pero sí está en el teórico, está la parte para cables enterrados. Nuevamente tenemos acá dos factores de corrección, que son la tabla para temperatura y la tabla para la agrupación sobre la bandeja. Pueden estar los cables tocándose, lo que sería en contacto, o separados un diámetro. Y la corrección es para 3 cables multipolares, o sea, si hay 1 o 2, el factor es 1, no hay factor de corrección, y si no, para 6 unipolares o multipolares. O sea, los valores para aplicar el factor de corrección es 3 o 6. El dimensionamiento es similar, ¿sí? Primero calculamos las corrientes, después calculamos los factores de corrección y obtenemos un factor para cada lado. Corregimos la tabla, ¿sí? Y como último punto seleccionamos la sección. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora en esta tabla es que los cables pueden ser unipolares, bipolares o tri y tetrapolares. O sea, es un conductor dentro del cable, 2 conductores, 3 o 4 conductores dentro de un único cable. Eso, cualquier cosa, verifíquenlo en el apunte que mandé las fotos, ahí se ve bien cómo son los cables. Sí, los estoy viendo ahora. Bárbaro. Entonces, vamos al problema. Vamos a analizar primero cómo es. Me dice que el cable es multipolar. Entonces, esto es un cable bipolar, otro bipolar, ¿sí? Esto es lo mismo, y de este lado también uno bipolar. Si acá dijera cable unipolar, habría 2, 4, 6 cables en la bandeja. De esta forma, en este lado hay 3 cables multipolares. Me da 2 temperaturas, una para cada lado, ¿sí? Y tengo de las cargas la potencia 1, la corriente de la 2 y la potencia de la 3. Primer paso, calculo las corrientes del lado 2, donde están las cargas, y del lado 1 del alimentador como la suma de las anteriores. Calculo los factores correspondiente a, para este lado, temperatura de 45 grados, para el otro temperatura de 30, con lo cual me da de temperatura 0,92 para este lado y 1,15 para el lado 1. Factor de agrupamiento. Tengo 3 cables bipolares de la tabla. 3 cables. Bipolar es multipolar, ¿sí? Entonces, ahí en el dato me dice acá separación un diámetro. Eso me sirve para saber cómo entrar a esta tabla. 3 cables, separación un diámetro, el factor de corrección es 0,95. Lo multiplico, obtengo un único factor de corrección. Para el lado 2, para el lado 1, como tengo un cable bipolar, el factor de agrupamiento es 1, con lo cual el factor total me queda 1,15. Voy a la tabla, me fijo en la tabla, la parte que sea bipolar, o sea, tomo esta parte, columna 2. Y el mismo procedimiento anterior, multiplico el valor de la corriente admisible por el factor de corrección y obtengo el factor de la tabla corregida, para el lado 2, para el lado 1. Y después ingreso por las corrientes, por ejemplo, la 1 es 15 amperes. Cable más chico de 1,5 no hay, es el primer cable. Entonces, 19,22 selecciono para la carga 1, 1,5 milímetros. Para la carga 2, que son 29 amperes, la primera no me alcanza, la segunda tampoco. Voy acá. El cable 2 es de 4 milímetros cuadrados. Y el cable 3, que es de 20 amperes, el primero no me alcanza, voy al segundo, 2,5 milímetros. El alimentador me da que tengo 64 amperes. Cuando corrijo la tabla, ingreso, el primero no me alcanza, este 74 me da 10 milímetros cuadrados. Con lo cual, acá tengo la solución final, S1, 1,5, S2, 4 milímetros, acá debería decir S3, me lo comí. 2,5 y el alimentador de 10 milímetros cuadrados. De esa forma, seleccionamos todos los conductores.